Entonces, a continuar con la clase de termodinámica. La clase anterior nos habíamos quedado hasta algunos procesos que ocurren en gases ideales para la primera ley de la termodinámica. Entonces habíamos empezado a ver la relación que existe entre energía, trabajo y masa. En particular el caso del trabajo termodinámico. Entonces para ello estuvimos considerando algunos casos de algunos procesos que ocurren en gases ideales. Y aquí tenemos la expresión de trabajo para un trabajo termodinámico, para un sistema. Se define como la integral de 1 a 2 de presión por diferencial de volumen. Y decimos que trabajo ejercido por un sistema es positivo, trabajo ejercido sobre un sistema es negativo. De igual manera, también lo habíamos mencionado anteriormente, eso no lo pusimos aquí, pero lo estuvimos mencionando, escribiendo, dictando, que el calor cuando entra a un sistema también es cuando entra a un sistema es positivo, cuando sale del sistema es negativo. Entonces, entre los procesos que estuvimos describiendo, un proceso isobárico en el cual la presión se mantiene constante, obtenemos una expresión que nos permite calcular el trabajo igual a la presión por el volumen, por la diferencia de volumen. Y también se puede expresar en términos de volúmenes específicos. Decíamos, en este caso, el trabajo es el área bajo la curva en el diagrama presión-volumen. Como la presión es constante, entonces se nos representa una línea recta y el área bajo esa línea entre los volúmenes, volumen 1 y volumen 2, nos representa el área que es bajo esa línea es el trabajo. Otro proceso es el proceso isovolumétrico, donde el volumen se mantiene constante y como se mantiene constante el volumen, no hay cambio de volumen, no hay desplazamiento de las fronteras del sistema, el trabajo es igual a cero. Entonces no necesitamos hacer ninguna operación aquí. Si el volumen se mantiene constante, el trabajo es igual a cero. Y el proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante. En esos casos tenemos la relación presión-volumen es igual a constante a partir de los gases ideales, lo cual nos da que una relación para obtener el trabajo es igual a masa por la constante del gas por la temperatura, logaritmo natural de la relación de volúmenes. Y también lo podemos expresar en función de la relación de presiones. En el caso de los volúmenes es volumen 2 entre volumen 1, y en el caso de presión es presión 1 entre presión 2. Esto debido a que volumen 2 entre volumen 1 es igual a presión 1 entre presión 2, es decir, el orden es al revés, volumen 2 entre volumen 1, en el otro caso es presión 1 entre presión 2. Y también el caso de un proceso politrópico en el cual la relación presión-volumen en la N es igual a constante, y también obtenemos una expresión para calcular el trabajo en ese tipo de proceso, en el cual la presión nos da que la presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1 sobre 1 menos N. Entonces, esas serían algunas expresiones para obtener el trabajo que se realiza por un sistema cuando pasa de un estado 1 a un estado 2 o se realiza algún proceso de estos tipos. Entonces vamos a continuar ahora con la relación entre calor, trabajo y energía interna. En este caso vamos a comenzar con la relación entre estas cantidades, que es trabajo, calor y energía interna. Y decíamos anteriormente, mencionamos que en cuestión de energía, pues existen muchos tipos de energía, y sin embargo, en
la cuestión de análisis termodinámico, procesos termodinámicos. Estamos particularmente interesados en la energía interna, el trabajo y el calor, y algunos otros tipos de energía que también se pueden considerar como trabajo, y como puede ser el trabajo de flecha, trabajo eléctrico, que pueden también tener alguna relación, o también pueden contribuir al análisis de la energía en un sistema. Y cuando estos contribuyen o existen, también es importante considerarlos para que el balance de energía esté correctamente realizado y no exista algún desbalance de energía en el cual el resultado nos da incorrecto. Entonces, relación entre trabajo, calor y energía interna. Relación entre trabajo, calor y energía interna. Nos vamos a escribir ahí. Si gustan anotar, todo para sistemas cerrados. Primero vamos a hacerlo para sistemas cerrados y después para sistemas abiertos. Pues ahí, como cabe recordar, un sistema cerrado no entra ni sale masa del sistema, solamente energía. Entonces, si gustan anotar, por favor, cuando en un sistema cerrado ocurre un proceso termodinámico en el que intervienen las formas de energía de calor y trabajo, su comportamiento está regido por el valor Perdón, de, ¿podría repetir eso? sí, su comportamiento está regido por el valor de una nueva variable de estado conocida como energía interna,
esta variable termodinámica está formada a su vez por un conjunto de energías a nivel molecular muy complejas, entre las cuales destaca la energía cinética media de traslación de las moléculas que se encuentra en estrecha relación con la temperatura. La expresión que relaciona el comportamiento del calor y el trabajo como función de la energía interna es la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí lo que estamos mencionando es que existe otra nueva propiedad o variable de estado que se llama la energía interna y que vamos a denotar con la letra U. Letra U. Y también la podemos denotar con la letra U minúscula para propiedad intensiva o específica. Entonces U minúscula es igual a U mayúscula entre masa, es decir, es energía interna específica. Es la energía interna específica U minúscula, y como hemos visto anteriormente, también en el caso, por ejemplo, de otras propiedades como el volumen, es conveniente manejarlo también en algunas ocasiones es conveniente también manejarlo como
volumen específico en forma específica, dividiendo el volumen por unidad de masa, ya que esta es la forma en que se encuentra tabulado en las tablas de propiedades termodinámicas, y también porque en esta forma de manera intensiva es independiente de la masa y nos sirve como propiedad termodinámica porque es una propiedad específica o intensiva que nos permite definir el estado de un sistema junto con alguna otra, es decir, necesitamos dos propiedades y si conocemos alguna de estas propiedades de manera específica, es decir, sin que dependa de la masa, podemos conocer el estado de un sistema. Entonces es por eso que también la energía interna la utilizamos como en ocasiones como energía interna específica, y también decimos que es una forma de energía muy compleja que se encuentra como una combinación de muchas otras formas de energía a nivel molecular, entre las cuales destacan la traslación de las moléculas, la cual tiene una relación con la temperatura, y también otros tipos de interacciones, traslación de las moléculas o rotación de las moléculas, vibración, este, este, energía química, por ejemplo, también podría haber algún cambio en la estructura de la sustancia o, en fin, todo tipo de energía que se puede almacenar en el sistema también entraría dentro de como una componente para la energía interna. Sin embargo, para los procesos termodinámicos en los cuales normalmente manejamos sustancias eh, como por ejemplo el agua o algunos otros refrigerantes o combustibles, etcétera, normalmente el principal componente de la energía interna es la temperatura. Y esto es más cierto principalmente para los gases y los gases ideales. Esto debido a que el comportamiento de los gases ideales en particular depende principalmente de la temperatura. Entonces, la energía interna para el caso de los gases ideales sí depende, eh, es, es una función exclusivamente de la temperatura. Para el caso de los gases ideales, la energía interna es una función de la temperatura, es decir, entre más temperatura tenga la sustancia en el sistema, mayor será su energía interna. Y podemos, de hecho, obtener alguna relación entre la energía interna y la temperatura para el caso de los gases ideales. Sin embargo, para otras sustancias el comportamiento es más complejo y la energía interna, decíamos, depende, aparte de la temperatura, depende de otros parámetros, y los cuales muchas veces no podemos saber exactamente, y entonces no es posible conocer exactamente el valor de la energía interna, y lo que nos interesa más que nada es un cambio de energía interna. Entonces la energía interna se convierte como un tipo de energía potencial, como en el caso de la energía potencial que hay en el caso de un cuerpo que cambia de alguna posición, como lo recordarán en algunos en cursos anteriores de física o de estática o de dinámica, en donde se maneja el concepto de energía potencial para el caso de un cuerpo en el cual, dependiendo de su posición en algún punto, y si cambia de posición en particular de altura,
cambia su energía potencial. Sin embargo, el valor de la energía potencial no es un valor absoluto, sino que tenemos que definir un punto de referencia, un nivel de referencia en el cual consideramos que la energía potencial es igual a cero, y entonces si de ahí, a partir de ese nivel, hay un punto, un cambio, entonces sí podemos decir que hubo un cambio de energía potencial, y podemos inclusive asignar un valor de energía potencial con respecto a ese nivel. Sin embargo, si no hay ningún nivel de referencia, no sabemos, no podemos asignar un valor a la energía potencial, únicamente a los cambios que hay en energía potencial. Y sería parecido el caso en el caso de la energía interna. No habría un valor absoluto de energía interna, sino más bien cambios de energía interna. Y eso es lo que nos interesa más, son los cambios, no los valores absolutos de energía interna en el sistema. Y esos cambios que se van a registrar en la energía interna van a depender de la relación que hay entre la energía interna, el calor y el trabajo. Entonces, dependiendo de estas cantidades, habrá cambios en la energía interna o podrá no haber cambios en un sistema. Entonces, vamos a definir, como habíamos dicho, la relación que, sí, como es, vamos también a describir la expresión que relaciona el comportamiento de esta energía interna, el trabajo y el calor, es la primera ley de la termodinámica. Y por eso es que la primera ley de la termodinámica es precisamente un, una, más bien es se conoce también como eh, la conservación de la energía, la ecuación de la conservación de la energía. Entonces es precisamente eso, un balance de energía. Y entonces vamos a escribir la ecuación para un sistema cerrado primero y después para un sistema abierto. Entonces primero escribimos enunciado de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. De la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Entonces aquí me gusta anotar el calor aportado a un sistema disminuido por el trabajo realizado por el sistema es igual al incremento de la energía interna de dicho sistema. ¿Podría repetir, profe, por favor? Y el calor aportado al sistema disminuido en el trabajo realizado por el sistema es igual al incremento
de la energía interna de dicho sistema. Entonces, eso sería en palabras el enunciado de la primera ley de la termodinámica, y eso también lo que escribimos en palabras, lo podemos también escribir en forma de ecuación matemáticamente. Nos quedaría como Q de 1 a 2, o sea que el proceso de 1 a 2, el calor aportado al sistema de 1 a 2, menos el trabajo W, trabajo de 1 a 2 también, va a ser igual al cambio o aumento de la energía interna. En general va a ser igual al cambio. Es delta U, o también podemos escribir energía interna 2 menos energía interna 1. U2 menos U1. Entonces, ese sería para sistema cerrado. Para un sistema cerrado en el cual no entra ni sale masa a través de las fronteras del sistema. Entonces, esto sería primera ley, sistema cerrado. Entonces, decíamos ahí, la energía interna tiene unidades precisamente de energía, pues es energía, tiene unidades de energía que son precisamente el joule, o en el sistema inglés BTU. Entonces, eso lo podemos escribir. La energía interna tiene unidades de BTU, también tiene unidades de vibrafuerza por pie. También puede tener unidades de caloría o kilocaloría. Sí, serían las unidades más comunes. Sería para la energía interna total del sistema. Sin embargo, también es más común manejar la energía interna específica o por unidad de masa. Y en ese caso, como lo habíamos mencionado, U minúscula, normalmente las minúsculas los utilizamos para cantidades específicas o intensivas, como en este caso la energía interna específica o intensiva, y es igual a, pues ya lo pusimos, pero lo volvemos a poner U sobre masa. Y entonces esto tendría unidades de joule sobre kilogramo, de BTU sobre libra masa, de kilocalorías sobre kilogramo,
Y serían las principales unidades que podremos encontrar en las tablas, por ejemplo. Entonces, para el, digamos, para el caso de gases ideales, mencionamos que para el caso de gases ideales la energía interna es una función de la temperatura. Sin embargo, a otras sustancias mencionábamos, como en el caso de otras sustancias puras, como puede ser el agua o algunos refrigerantes o combustibles, no, no es exactamente una función de la temperatura, sino que depende de otros parámetros que no se pueden en ocasiones calcular. Entonces, lo que hacemos es obtenerlas de tablas, estos valores también. Entonces, en el caso de, en particular, de las sustancias puras, en el caso de sustancias puras, en energía interna se obtiene de tablas. Aunque también, si conocemos algunos otros parámetros, también podría calcularse, pero normalmente la tendríamos que obtener de las tablas. Y cuando una sustancia pura también se encuentra, como mencionábamos, se puede, en general, una sustancia pura es aquella que mantiene su misma composición homogénea a nivel molecular en diferentes fases de la sustancia, que puede ser, como puede ser líquido y vapor, en especial son las fases que nos interesan para análisis termodinámicos. Entonces, pues sí, una sustancia pura ya sabemos que se puede encontrar ya sea como líquido, vapor o mezcla. En el caso de mezcla, si la sustancia pura se encuentra en estado de mezcla, entonces habrá una relación entre las energías internas de líquido, de gas y la calidad de vapor que existe en ese estado. Y por lo tanto, esta relación sería similar a la relación que existe en el caso de volumen específico que estuvimos manejando anteriormente en la unidad anterior correspondiente a sustancias puras. Entonces, la calidad de vapor que anteriormente la manejamos como en función de los volúmenes específicos como V del estado que en la zona de mezcla, menos el volumen específico de líquido, líquido saturado, entre volumen específico de gas saturado menos volumen específico de líquido saturado. Entonces esa es la relación entre la calidad, esa es la, o más bien esa es la fórmula para calcular la calidad en función de los volúmenes específicos. Y para cuando no conocemos los volúmenes específicos, pero conocemos las energías internas en estos estados de saturación, la fórmula es parecida, nada más en términos de la energía interna. Es decir, la energía interna, en este caso, U minúscula, energía interna específica, U minúscula, menos energía interna U minúscula, subíndice F del líquido saturado,
sobre energía interna de gas saturado o de vapor saturado menos energía interna de líquido saturado. Sería de esta forma. Y también se expresaría de otra, también existe esta misma relación para otra propiedad que estaremos viendo más adelante para el caso de sistemas cerrados, que es la entalpía. Sin embargo, esa la mencionaremos hasta el caso de sistemas abiertos. En el caso de sistemas cerrados manejamos la energía interna y en el caso de sistemas abiertos estaríamos manejando la propiedad que se llama entalpía, en lo cual sería más adelante. Entonces, por ahora estaríamos utilizando esta propiedad de energía interna y también podemos obtenerla si lo que conocemos es la calidad. Entonces, podemos obtener también esta energía interna usando la siguiente expresión o la siguiente fórmula. Entonces aquí la expresión o la fórmula para obtener la energía interna sería muy parecida en el caso del volumen específico. Entonces recordamos que en el caso del volumen específico, el volumen específico podría obtenerse si conocemos la calidad y los volúmenes específicos de líquido y de vapor saturados de la siguiente manera: X por VG menos o más 1 menos X por VF. Y entonces para el caso de volumen específico también sería, para el caso de la energía interna específica también sería muy parecido. Sería X por la energía interna específica de vapor más 1 menos la energía interna, 1 menos X por la energía interna de líquido saturado. Entonces sería para el caso de una sustancia pura. En el caso de mezcla, de esta forma también se obtendría. Ahora, para el caso de gases ideales, habíamos mencionado que la energía interna es una función de la temperatura y que también, por lo tanto, también podríamos tener algunas expresiones para obtener esta propiedad. Entonces, ya habíamos escrito ya anteriormente que para gases ideales U es una función de la temperatura y por lo tanto ahora vamos a poner que para
gases ideales, ya sabemos que es una función de la temperatura, entonces vamos a escribir cómo sería esa función. O sea, es una función de la temperatura. Depende de la temperatura. Hay una relación entre la temperatura y la energía interna. Eso básicamente es lo que escribimos anteriormente aquí para el caso de gases ideales, USP de T. Es una función de la temperatura, depende de la temperatura o hay una relación entre estos casos. Entonces, para el caso de gases ideales, la relación sería que el, el cambio de la energía interna específica también sería igual al calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Pues aquí cabe mencionar que C subíndice V es calor específico a volumen constante. Sí, entonces es volumen calor específico. Entonces, si recuerdan, el calor específico de un material, una sustancia, es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de una unidad de masa de tal material, de tal sustancia. Y entonces, en el caso de gases ideales, este proceso se puede llevar a cabo ya sea a volumen constante o a presión constante, y por eso existen dos tipos de calores específicos que puede ser a volumen constante o a presión constante. En algunos casos, como en otras sustancias, digamos un sólido o un líquido que se consideran prácticamente incompresibles o no cambian su volumen considerablemente, particularmente si el rango de temperatura o cambio de temperatura no es muy, muy, muy grande. Entonces, por eso básicamente no, todo el proceso se lleva a cabo a volumen constante, nada más. No hay necesidad de estos dos tipos de calores específicos. En el caso de gases ideales sí puede suceder a volumen constante o puede suceder a presión constante. Como sabemos, como mencionábamos anteriormente, en algunos casos, en algunos ejercicios, cuando un recipiente es un recipiente rígido en el cual no hay cambio de volumen, entonces algún cambio, los procesos se llevan a volumen constante. Sin embargo, en otras ocasiones, algún recipiente o sí, principalmente por ejemplo, en el caso de un cilindro con émbolo en el cual se puede expandir la sustancia o el gas en este caso y desplazar el émbolo o algún globo, algún material flexible también que podría cambiar de volumen. Entonces, en esos casos, los procesos se pueden llevar a cabo no a volumen constante, sino a presión constante también. Entonces, sí existe este tipo de situación en la cual es importante especificar que el proceso se lleva a cabo a volumen constante. Y en este caso, la energía interna es calor específico a volumen constante por delta T. Y como recordábamos, el calor específico es la cantidad de calor que se requiere para aumentar 1 grado centígrado la unidad de masa. Entonces aquí, como ya está en forma de por unidad de masa,
Y lo que pasa es que creo que se desconectó, entonces estábamos diciendo que para gases ideales el cambio de energía interna es igual al calor específico por el cambio de temperatura. Y que para gases ideales existen dos tipos de calores específicos, que es el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Para el caso de la energía interna, este depende del calor específico a volumen constante. Y habíamos dicho también que, o recordado que el calor específico es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado de temperatura la unidad de masa de la sustancia o material. Entonces, por eso esto es el cambio de energía interna, está de esta manera. Y esto también lo podemos escribir como U2 menos U1 es igual a CB por T2 menos T1. Y eso sería, esta sería la energía interna específica, la energía interna total, digamos, en todo el sistema sería igual a la masa por CV por T2 menos T1. Entonces esa sería la forma de determinar para el caso de los gases ideales su energía interna. Y decíamos también, existe otra propiedad que se llama entalpía, pero que se utiliza para el caso de sistemas abiertos. Entonces, por ahora estamos manejando la primera ley para sistemas cerrados y entonces nos limitamos al caso de energía interna y para el caso de sistemas abiertos estaríamos utilizando la entalpía. Sin embargo, cabe mencionar que en este caso también la entalpía tiene un comportamiento similar. También es entonces vamos a también mencionar de una vez la entalpía. Entalpía, la cual se define como una combinación de propiedades de energía interna con la presión y el volumen. Sin embargo, como decimos, aunque no la vamos a definir todavía, ni tampoco utilizar en el sistema cerrado, la vamos a poner aquí porque también es se puede expresar de manera similar. Decimos, se define como una suma de una combinación de propiedades. Se denota con la letra H y se define como una combinación de propiedades que sería la energía interna más la presión por el volumen. Sin embargo, también lo podemos definir de manera específica. H minúscula es igual a U minúscula, energía interna específica, más presión por volumen específico. Entonces, como vemos ahí también, se puede definir de manera específica y es por ello que lo mencionamos aquí.
en este momento junto con la energía interna. Y también se puede relacionar con la calidad de la siguiente manera, similar como en el caso de la energía interna, la calidad es igual a H menos H subíndice F entre HG menos HF. Pues decíamos, esta fórmula es similar como a esta otra fórmula, estas otras fórmulas correspondientes al volumen específico y a la energía interna. Y por lo tanto también la otra fórmula para determinar la calidad cuando conocemos la entalpía, cuando conocemos la calidad, es también parecida. Es igual a X por HG más 1 menos X por HF. Como decíamos, son parecidas sus formas de calcularse, son parecidas como la energía interna o parecidas como a la fórmula que utilizamos para el volumen específico. Entonces, por eso lo mencionamos de una vez aquí. Y entonces, ya tenemos ahí la expresión para la primera ley de la termodinámica que nos decía que el calor que se añade a un sistema menos el trabajo realizado por este sistema es igual al cambio de la energía interna en un sistema cerrado. Entonces, esta sería la ecuación y los términos que están involucrados ahí serían la energía interna, el calor, que ya lo hemos manejado también, y el trabajo, que también ya lo estuvimos describiendo, en particular para algunos procesos que se llevan a cabo en algunos, procesos, particularmente en gases ideales. Entonces, vamos a realizar un ejercicio para ilustrar, para ilustrar estos conceptos, para tener en cuenta la forma en cómo se eh, llevan a cabo estos procesos. Entonces, si gustan anotar, por favor. El dispositivo de cilindro y émbolo que se muestra en la figura contiene dióxido de carbono a 40 psi y 300 grados Fahrenheit. En cuyo estado el volumen es de 3 pies cúbicos
luego se quitan las pesas con tal rapidez que el gas se expande de acuerdo con la relación presión por volumen P por V a la 1.2, presión por volumen, o sea, P por V a la 1.2 igual a constante. Hasta que la temperatura final es de 200 grados Fahrenheit. ¿De cuántos, profe? Hasta que la temperatura final es de 200 grados Fahrenheit. Determínese el trabajo efectuado durante ese proceso. Entonces aquí tenemos un sistema que nos dice que consiste de un dispositivo cilindro émbolo y nos dice que de acuerdo con la figura, entonces la figura sería de esta manera. En el cual tenemos un cilindro un émbolo el cual puede desplazarse a lo largo del cilindro, como podemos ver en la figura, y existe un peso sobre este cilindro, sobre este émbolo, y nos dice que este cilindro contiene dióxido de carbono, CO2, y entonces esa es la figura, y lo que nos pide es determinar el trabajo efectuado durante el proceso. Entonces el proceso se lleva a cabo al al desplazarse el, el émbolo a lo largo del cilindro, cuando dice que se quitan las pesas, o sea, es ese peso que está sobre en este caso, este peso que tenemos aquí, son las pesas que en determinado momento se quitan
y entonces el gas en el cilindro se va a expandir y va a desplazar al émbolo, y entonces se va a llevar un proceso, se va a efectuar un trabajo, y ese trabajo es el que hay que determinar. En este caso, él nos dice que el volumen inicial nos da las condiciones iniciales, es decir, nos da las condiciones iniciales, es decir, nos da el, el estado 1. Entonces, las condiciones iniciales las podemos denotar como el proceso 1, estado 1. En el estado 1 nos dice que, como se muestra en la figura, contiene dióxido de carbono a una presión 1 igual a 40 psi, y también dice que tiene una temperatura T1 de 300 grados Fahrenheit, y en este estado dice que el volumen inicial es de 3 pies cúbicos. Volumen 1 es igual a 3 pies cúbicos. Entonces, después de que está en ese estado, de momento o en algún momento se quitan las pesas que están sobre el émbolo, y se quitan con tal rapidez, rápido, digamos, y de tal manera que el gas se expande a una relación de los gas se expande de 1 a 2 con esta relación presión-volumen a la 1.2 es igual a constante. Entonces ahí habíamos visto que anteriormente este tipo de proceso en donde se lleva a cabo, mediante una relación presión por volumen a la N, es un tipo de proceso que se llama proceso politrópico, y en el cual también ya habíamos obtenido una expresión para calcular el trabajo debido a este tipo de proceso. Entonces, podríamos utilizar esa expresión para obtener el trabajo que nos pide. Determínese el trabajo efectuado durante este proceso. Y el proceso es un proceso politrópico que tiene entonces proceso politrópico. Entonces, decíamos, para ese tipo de proceso ya obtuvimos una expresión, y en particular para el caso de gases ideales, en el caso del dióxido de carbono, lo consideramos como un gas ideal, y entonces ahí buscamos obtener ese trabajo. En el estado 2 también nos dan algunas propiedades para el caso del estado 2. Aquí nos dicen que la temperatura final T2 es igual a 200 grados Fahrenheit.
Entonces, todo lo conocemos y buscamos obtener el trabajo. Para obtener el trabajo habíamos obtenido alguna expresión anteriormente que decíamos para este tipo de proceso que se describe por este tipo de relación P por V a la N es igual a constante. El trabajo de 1 a 2 es igual a este valor. Entonces podemos poner esto acá para ver si podemos utilizarlo. Ya habíamos en este caso, para este tipo de proceso, ya habíamos analizado el proceso, el trabajo que se lleva a cabo en este tipo de proceso y habíamos determinado que está dado por esta expresión, esta ecuación, y está como presión 2, volumen 2 menos presión 1, volumen 1 sobre 1 menos n. Aquí conocemos presión 1, volumen 1, conocemos n, y n es igual a 1.2. Conocemos la temperatura 2, pero no conocemos ni la presión 2 ni el volumen 2, que son las que necesitamos para obtener el trabajo. Entonces, para obtener ese trabajo necesitamos la presión 2, el volumen 2, que no conocemos, y entonces necesitamos obtener este trabajo, es lo que nos piden. Sin embargo, para ello, como vemos, está en función de la presión 2 y del volumen 2, los cuales no conocemos en el estado 2. Presión 2, volumen 2, no conocemos, necesitamos obtenerlas primero. Entonces ahí, ¿cómo podríamos obtener estas propiedades? Digamos, se trata de un gas que vamos a considerar un gas ideal. Entonces es un proceso, es un gas ideal. Entonces podemos aplicar la ecuación de los gases ideales. Y en este tipo de ecuación también habíamos visto que anteriormente en el caso de los gases ideales, hemos visto también que habíamos visto la ecuación de los gases ideales y habíamos visto también que para este tipo de proceso, presión 1 V a la K o a la N1 es igual a presión 2 V2 a la N también. Entonces ahí conocemos presión 1, volumen 1, pero no conocemos la presión 2 ni el volumen 2, entonces todavía nos queda un poco de trabajo buscar estas variables. Entonces, ¿qué podemos aplicar ahí si este proceso se expande de esa manera, pero no ocurre a volumen constante, no ocurre a presión constante ni a temperatura constante? Entonces ahí podemos
Para alguna relación que nos relacione estas variables. Para buscar el volumen 2 y buscar la presión 2. Entonces decimos a partir de la ecuación del gas ideal, en el cual podemos escribir también como presión es igual a densidad por la constante por la temperatura. Decimos, esto es una forma de la ecuación del gas ideal, porque densidad, hay que recordar que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces normalmente utilizamos presión por volumen sobre temperatura igual a masa por RT, pero es lo mismo, nada más que en vez de volumen y masa utilizamos densidad. También podría escribirse de esta manera. Y otra forma de escribir también esta ecuación sería volumen es igual a masa por R por T. Entonces, esta es la constante del gas. Normalmente anteriormente a veces le estábamos poniendo aquí del constante del gas que estamos manejando, como en este caso el CO2. Y para diferenciar con la constante universal de los gases ideales, que utilizamos RU. Y cuando usamos RU necesitamos conocer el número de moles normalmente. Entonces por eso utilizamos la constante R, porque cuando lo utilizamos es cuando conocemos la masa o la densidad o buscamos conocerlas. Entonces esto es igual a MRT sobre presión. Entonces ahí son diferentes formas de escribir la ecuación general del gas ideal. Y también podemos escribir como presión es igual a MRT sobre volumen. Es decir, es precisamente lo mismo en las tres formas de escribir la ecuación del gas ideal. Por lo tanto, aquí necesitamos relacionar esa ecuación del gas ideal con la ecuación del proceso politrópico que se realiza cuando este gas se expande de 1 a 2. Entonces, tenemos que esta esto lo podemos llevar a cabo relacionando esta ecuación del gas ideal con la ecuación del proceso politrópico. Entonces, como sabemos que de acuerdo al proceso que se lleva a cabo, presión por volumen da 1.2 es igual a constante. Entonces, ahí podemos
Entonces aquí podemos también enumerar en particular esta forma de la ecuación del gas ideal, es decir, despejando el volumen de la ecuación del gas ideal, la podemos llamar podemos llamar ecuación 1 y la ecuación del proceso politrópico la podemos llamar ecuación 2 y entonces podemos decir que sustituyendo 1 en 2 si sustituimos 1 en 2 nos queda como presión por M RT sobre P a la 1.2 es igual a constante. Entonces ahí, como podemos ver, en este caso, en este proceso en particular, se trata de un sistema cerrado en el cual la masa se mantiene constante. Constante R también es una constante M y M, la masa se mantiene constante porque es un sistema cerrado y R es una constante. Entonces M es igual a constante, sistema cerrado. Y R es una constante de todos modos. Entonces, si son constantes, se pueden pasar para el otro lado, constante o entre una constante o cualquier operación con una constante, con otra constante, sigue siendo otra constante. De tal manera que nos queda cuánto P sobre P a la 1.2, nos queda nada más T a la 1.2 sobre P a la 1.2 igual a constante. Decimos M y RT también, R también constante. Entonces por eso se pasan para el otro lado y sigue siendo constante todo. Entonces ahí nada más lo que nos queda es nos queda ahí si dividimos
Sí, dividimos P entre P a la 1.2. ¿Qué nos quedaría? Nos queda y T, arriba nos queda T a la 1.2 y abajo nos queda P a la 0.2, es decir, cuando simplificamos allí, restamos la P del numerador es como si tuviera un 1 y cuando se dividen es como si se restan, bueno, más bien sí, se restan los exponentes, 1 menos 1.2 nos queda 0.2. Esto va a ser igual a constante. Y como esto es igual a constante, quiere decir que esta T a la 1.2 sobre P a la 0.2 en el estado 1 va a ser igual a lo que tenemos en el estado 2. Es decir, T1 a la 1.2 sobre P1 a la 1.2 va a ser igual a la 0.2, aquí 0.2 va a ser igual a T2 a la 1.2 sobre P sobre P también 2 a la 0.2. En este caso conocemos las temperaturas y una de las presiones. Eso nos permitiría obtener otra temperatura. Aunque en realidad lo que buscamos es el volumen. Y no, sí, de hecho, eso nos permite obtener entonces, tenemos ahí presión. Aquí lo que conocemos es presión 1, temperatura 1, temperatura 2. Entonces aquí temperatura 1, temperatura 2, presión 1. Entonces aquí podemos obtener presión 2, la cual también necesitamos aquí para obtener el trabajo. Entonces esa sería una forma de obtener presión 2. Presión 2 va a ser igual a aquí tenemos ahí temperatura 2 a la 1.2 por presión 1 a la 0.2 entre qué, entre temperatura 1 a la 1.2. Y también hay que recordar que las cantidades de temperaturas y presión son absolutas, entonces la presión la vamos a tomar como absoluta y las temperaturas habría que convertirlas a temperaturas absolutas. A menos que la presión normalmente la tomamos como absoluta, a menos que nos indiquen si es absoluta o es manométrica. Entonces la vamos a tomar como absoluta y las temperaturas
Si hay que transformarlas, convertirlas a temperaturas absolutas, entonces aquí nos queda esto igual a temperatura, nos queda que multiplicamos la temperatura 2, que es 200 más 460, que sería 660. Y eso lo podemos expresar así, esto a la 1.2, entre temperatura 1, también entre temperatura 1, que es 300 más 460, que sería 700, 760. Y esto multiplicado por, decíamos, la presión la vamos a tomar como absoluta, presión 40 a la 0.2. Entonces ahí obtendríamos el valor de la presión 2. ¿Cuánto daría ese resultado? Uno punto 765. 1.765 y sería PSI. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y estaríamos terminando de obtener el volumen 2 y el trabajo de todo el proceso para la siguiente. Entonces vamos a proceder a pasar lista para terminar. Entonces, Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Presente. Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Coeño Vázquez, Presente. Echeverría Coronel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente. Hernández Hidalgo, Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, Presente. López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Presente. Mejía Sánchez, Presente, profe. Mendoza Altamirano, Presente. Morales Padilla, Presente. Holguín García, Ortiz Ramírez, Pérez Campos, Presente. Pérez Ibarra, Presente, profe. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Presente.
Vital Espejel, Presente, profe. Pérez Herón. Presente, profe. Sí, son todos. Entonces no contestaron Hidalgo. Holguín García y Ortiz Ramírez. Profe, Hidalgo me dijo que le estaba fallando su internet. Bueno, sí, son todos, está bien. Entonces, sí, sería todo por hoy. Entonces, ¿algún comentario? No, profe, ninguno. Ninguno, profe. Sí, entonces, nos vemos la próxima. Entonces, todavía faltaban algunos de entregar la tarea, entonces, a ver si nada más les recuerdo, pues. Entonces, sería todo. Entonces, nos vemos la próxima. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.